en nuestro bloque económico, que sigue a continuación, también vamos a tratar otro tema que relaciona también directamente al turismo. Nuestro bloque económico. Y ese tema es justamente que a partir de hoy, 1 de septiembre y hasta diciembre de 2024, ya entra en vigencia la reducción del IGB para micro y pequeñas empresas ligadas a toda la industria restaurantera y turística. Se va a reducir el IGB del 18%, que es lo que pagan normalmente los negocios, a 8%. Pero para esta categoría en específico, micro y pequeñas empresas relacionadas a restaurante y también al turismo. Vamos a conversar sobre este tema con Otto Regalado, profesor de ESAN y además experto en temas de turismo. ¿Cómo estás, Otto? ¿Qué tal? Un gusto tenerte nuevamente aquí en Contacto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Igualmente un gusto estar nuevamente contigo en este momento. Digamos que se trata de darle el espaldarazo al sector turístico, que ha sido, qué duda cabe, de los más golpeados, pues, Otto, durante toda la pandemia, ¿no? El último en la fila en cuanto a la reactivación. Eso lo hemos conversado varias veces. En efecto, Juan Carlos, hemos hablado mucho de la necesidad de recuperar el sector por la cantidad de empleos que genera, ¿verdad? Y a esto vamos a agregar algo que dijiste en el bloque anterior, los premios que hemos recientemente ganado, ¿no es cierto?, en estos World Travel Awards, y hemos tenido 3 reconocimientos, uno de ellos vinculado a la gastronomía. Entonces eso sí es importante para aprovechar, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, aunque esta medida causó algunas críticas y algunos recelos de parte del Ministerio de Economía, del propio ministro, que dijo que ya no era necesario, que estaba en contra de este tipo de medidas, y otros que decían que más bien esto iba a favorecer a las grandes cadenas de franquicias de restaurantes y comida rápida, por ejemplo, cuando se especifica que es para micro y pequeñas empresas, ¿no? En esa categoría nos estamos moviendo. Claro, cuando uno analiza los grandes números, pues en efecto, producto de esta, vamos a decir, necesidad de que los distintos sectores se recuperen, han habido una serie de exoneraciones y eso en grandes números representan pues más de 20.000 millones de soles. En efecto, impacta eso en los ingresos en el fisco, sin duda, ¿no? Pero por otro lado, como decía yo al inicio, lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar empleo en las medianas y pequeñas empresas, más aún en un sector como es el sector turismo, hotelería, gastronomía, donde pues se necesita incentivar el consumo. Y de eso se trata, ¿no? Cuando uno piensa en la inflación, en el incremento de los precios, de los insumos, sin duda eso se ve reflejado pues en una carta de un menú, ¿verdad? En los precios al público. Entonces la idea es tratar de compensar ese incremento para que el público pueda asistir, ¿no es cierto?, a los restaurantes y seguir disfrutando no solamente de la gastronomía, sino de momentos en familia, con amigos, con colegas, porque eso también es saludable, vamos a decir, compartir con los seres que uno aprecia y quiere, ¿verdad? Claro, además uno cuando habla de empresas a veces tiende a pensar en los grandes negocios, ¿no? Pero en nuestro país nuestro grueso del empresariado está constituido justamente por pequeños emprendedores, ¿no? Sobre todo en el tema de restaurantes, ¿no? Uno puede ver con el boom gastronómico, claro, grandes restaurantes muy lujosos, pero en realidad la gran masa son pequeños negocios que tratan de surgir y que han sufrido muchísimo durante estos 2 años de paralización. Claro, tú lo has dicho, ¿no? Estas grandes empresas, estos grandes negocios, estos grandes grupos económicos tienen espaldas financieras, ¿no? De hecho, han podido mantener de alguna manera ese liderazgo, porque el público que asiste a ese tipo, digamos, de establecimientos tiene más recursos, ¿verdad? Entonces ahí, digamos que no ha habido
un gran impacto porque ellos han seguido, digamos, recibiendo el público que normalmente asistía o iba a consumir a ese tipo de restaurantes. Pero ¿qué pasaba, no es cierto, con el resto? Tal vez el 80-90% del resto de establecimientos que no tienen esas espaldas financieras, ¿no? Habían perdido muchos comensales justamente por el incremento, como decíamos, de los precios, de los insumos, por cuestiones de inflación y también, vamos a decir, por cuestiones de pandemia, porque la gente dejó de asistir a estos establecimientos pues por temas de cuidado, ¿no? Claro, ahora, una medida como esta, que además va a correr todo el próximo año y el siguiente, hasta el 24, ¿puede significar ese salvavidas que necesitaban o en todo caso esto es una solución parcial que necesita de otras? ¿Cómo ves el tema? Sin duda, ¿no? Ninguna medida por sí sola, vamos a decir, va a permitir que se recupere el sector. Yo creo que es una medida complementaria dirigida a un segmento, digamos, a un tipo de establecimientos, como bien hemos señalado, mediana y pequeña empresa, ¿no? Y sobre todo considerar lo que yo siempre he manifestado en las entrevistas que hemos tenido, la necesidad de recuperar el empleo. ¿Por qué? Porque esa disminución, que vamos a hablar más o menos del ticket promedio, se va a reducir en un 10%, ¿no? Entonces, el comensal que va a ir y en vez de gastar 20 soles, 30 soles, va a pagar, digamos, 2 soles, 3 soles menos, ¿no? Si, por persona, vamos a decir, ¿no? Entonces eso probablemente podría ayudar, ¿no? En parte a que las personas se animen a visitar y del otro lado, ¿no? A que, digamos, los restaurantes puedan seguir comprando insumos, vamos a decir, de calidad, ¿no es cierto? Y que se genere o más bien que continúe esta cadena, digamos, alimenticia de establecimiento, ¿no? En que compran de los mercados y, digamos, preparan los platos y después comercializan los platos que tanto queremos nosotros por lo que yo decía hace un momento, ¿no? Nuestra rica gastronomía. Claro, porque además hay que ser claros que la norma pone un tope en cuanto a la facturación anual, ¿no? Son empresas que facturan como máximo 150 UITs, o estamos hablando de 690.000 soles al año, como máximo. Las que están por encima ya no tienen esta prerrogativa que se les está dando a este tipo de negocios. Claro, aquí hay que sumar dos factores adicionales, o hay que considerar dos variables adicionales, ¿no? Una de ellas es, estamos regresando a la presencialidad, ¿no? Entonces, muchas de los restaurantes que ofrecían estos menús para ejecutivos no tenían ese movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esta, digamos, reactivación, esta presencialidad a la que estamos viviendo va a hacer que las personas, al menos muchas de ellas ya tienen trabajos, digamos, híbridos, ¿no? Donde van 2 o 3 días por semana, entonces puedan asistir a este tipo de restaurantes, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto va a haber movimiento. Y el otro tema es que finalmente estamos hablando de alimentación, que es una necesidad básica, ¿no es cierto? Correcto. Nosotros tenemos que alimentarnos todos los días, ¿no? Y estamos... Y muchos de los que trabajamos regularmente nos alimentamos fuera de casa, pues también, ¿no? Claro, si no llevas tu lonchera, pues tienes que ir a un restaurante, ¿no? Entonces, correcto. Son, digamos, no es como decir, pues, una prenda de vestir que no me compro todos los días, ¿no? Estamos hablando de algo que nosotros consumimos todos los días forzosamente. Entonces, esas dos variables adicionales habría que considerar, ¿no es cierto?, en la reactivación del sector, sumado al premio. Entonces, yo creo que se vienen buenos momentos para el sector que tanto ha esperado, ¿no es cierto?, para su recuperación. Perfecto, todo ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. A ti, Juan Carlos, un gran saludo, que estés bien. Muchísimas gracias. Otro regalado, profesor de San, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.